¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta cuarta emisión de Luciérnagas, temporada 1. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la ley antimarchas, una legislación que está a punto de aprobarse en el Congreso local y que tiene como intención fundamental el legislar contra las movilizaciones, contra las marchas. Para eso, hoy vamos a tener invitados especiales que analizarán a fondo. Queremos pues que ustedes estén atentos a Luciérnagas esta noche para estar a fondo con lo que está sucediendo en Michoacán con la legislación antimarchas. Vamos a la cortinilla y volvemos con nuestros invitados. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Ya estamos de vuelta. Cuando inició Luciérnagas decíamos que salíamos a las plazas a recuperarlas, a tomarlas para hacer televisión popular, para este ejercicio de comunicación donde ustedes y nosotros podemos generar contenidos que nos interesan de temas cruciales para la construcción de un conocimiento popular. Hoy estamos transmitiendo desde la Plaza de Villalongín en Morelia en esta idea de recuperar los espacios públicos en defensa de los derechos populares. Para esto tenemos dos invitados esta noche. Tenemos al compañero Manuel. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos. Y al compañero Michel. Buenas noches a todos y todas. Me gustaría iniciar esta primera emisión de Luciérnagas con Manuel, esta emisión de Luciérnagas con Manuel, y que nos explicara en qué consiste la ley antimarchas en términos jurídicos, cuáles son los componentes más nocivos para, pues en general para la exigencia de los derechos públicos. Manuel, otra vez bienvenido y que si nos puedes ayudar a resolver esas dudas. Sí, buenas noches a todos. Pues miren, este tema de la criminalización para nosotros tiene que ver con criminalizar la protesta social. Viene prácticamente desde el año 2006 en la Ciudad de México, donde empezaron a generarse este tipo de iniciativas de ley para supuestamente tratar de controlar y de regular las manifestaciones sociales. El problema aquí es que no se trata de regulación, sino se trata de criminalizar a los ciudadanos que están en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos. Entonces, de entrada hay un problema de engaño por parte de las autoridades, por parte de los funcionarios, que pretenden pasar leyes ilegítimas, leyes inconstitucionales. ¿Cuál ha sido de los aspectos característicos de estas leyes? Es decir, todas estas leyes que se han impulsado a nivel nacional desde el 2006 tienen un carácter punitivo. ¿En qué sentido decimos que es punitivo? En el sentido que pretenden violar los derechos que a lo largo de los años hemos ido ganando como ciudadanos y como mexicanos. Es decir, nuestro derecho a protestar, nuestro derecho a manifestar las inconformidades que tenemos ante los sucesos que nos enfrentamos y ante las políticas gubernamentales con las cuales no estamos de acuerdo. Entonces, todas estas iniciativas tienen un carácter punitivo de castigar al ciudadano que se atreva a alzar la voz frente a lo que le inconforma y no están diseñadas con una perspectiva en derechos humanos. ¿A qué nos referimos? A que no están diseñadas con una perspectiva en derechos humanos, a que no trata de armonizar los derechos. Es decir, estas iniciativas que se pretenden aprobar ponen en clara desventaja al ciudadano, cosa que no debería ocurrir porque tenemos derechos que nos garantizan este ejercicio de manifestarnos. Tenemos el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos garantiza obviamente nuestro derecho a la manifestación. Tenemos el artículo 9 constitucional, nuestro derecho a la libre reunión y asociación, y además tenemos el 6º constitucional de derecho a la libre manifestación. Entonces, en el estado de Michoacán tenemos 4 iniciativas de ley a la fecha
que tienen este carácter punitivo, que son inconstitucionales y que seguiremos denunciando su carácter ilegítimo para el ejercicio de los derechos ciudadanos, que cada vez se hace más necesario en entornos tan lamentables como los que estamos viviendo. Hace 8 días nos acompañaban aquí en Luciérnagas los compañeros del Movimiento Ciudadano Defensa de la Loma. Ellos explicaban su problemática. Esta semana se dio la cuestión de una explosión, detonaciones a unos escasos metros de una escuela secundaria. Se realizó una asamblea pública junto a la construcción de la obra. La asamblea no llevaba ni una hora de realización, apenas hace un par de días, y ya estaban ahí más de 100 granaderos buscando desalojar esta asamblea. Es decir, en los hechos la Constitución te ampara la libertad de reunión y la libertad de manifestación. Esta legislación que se está planteando en el estado de Michoacán, en el Congreso local, va contra el constitucional, o qué está planteando en términos jurídicos concretos, porque nosotros lo que ahí planteábamos en forma de defensa, decíamos no nos pueden desalojar, estamos en una asamblea pública, no estamos ejerciendo ningún bloqueo, y aunque lo estuviéramos ejerciendo, finalmente la Constitución ampara la libertad de manifestación. Es decir, Manuel, ¿tú qué visualizas? ¿Cuáles son los primeros golpes que se vienen? Porque en los hechos hemos visto que desalojan plantones que están en la Madero, cuando no deberían de hacerlo, no están obstaculizando la avenida primaria, no están generando ninguna cuestión de delincuencia, pero en menos de, si son 20, 40, 50, 100, 200, los pueden sacar. ¿Qué está pasando? Que en los hechos, a pesar de que no está aprobada la ley antimarchas aún en Michoacán, se está aplicando. Mira, pues como bien comentas, es sumamente preocupante el ejercicio de las fuerzas públicas, lo que están haciendo recientemente en la ciudad de Morelia. Mira, en las iniciativas de ley que se pretenden aprobar, viene por dos mecanismos. Es decir, se pretenden regular supuestamente las manifestaciones en dos mecanismos. El primero tiene que ver con, previo a las manifestaciones, hacer una especie de registro, una especie de control para tratar de evitar el ejercicio de nuestro derecho. Es decir, por un lado, previo a las manifestaciones se pretende restringir, en cierta medida, inhibir nuestro derecho a manifestar. Eso es por un lado. Entonces, por ese lado quieren restringir la manifestación. En otro de los frentes por los cuales están queriéndose aprobar estas leyes, tiene que ver con las repercusiones o lo que se derive de una manifestación, es decir, los efectos que pudieran tener. Entonces, lo que estamos viendo o lo que estamos percibiendo en nuestra cotidianidad es que estas iniciativas pretenden darle atribuciones a las fuerzas públicas que exceden sus atribuciones. Es decir, se les está dando una facultad, o se les quiere dar una facultad a las fuerzas policiales que claramente o flagrantemente violarán derechos humanos. Como bien acabas de referir, todo ciudadano que desea hacer ejercicio de su derecho puede salir a las calles y sin previo aviso puede manifestarse y expresar su sentimiento. No hay un motivo alguno por el cual nos puedan restringir, es nuestro derecho. Sin embargo, pues las fuerzas públicas están yendo más allá de sus atribuciones y pese a que no se han aprobado estas iniciativas, están violando flagrantemente nuestros derechos. Eso es lo que está pasando y pues no deberíamos de permitirlo, deberíamos de denunciarlo, deberíamos de alzar la voz y mencionar pues que estas acciones no son legítimas por parte del Estado. Bien, Manuel. Michel, a mí me gustaría ahondar en un proceso que tiene que ver con ¿en quién le estamos dando la ley? ¿A quién le estamos dando el poder de aplicarla? Vimos lo que sucedió en Atenco, que fue algo macabro, algo que estremeció las conciencias de este país, donde los policías, por los menos delitos, violaron mujeres, asesinaron gente. Fue una actuación sumamente criminal, y eso, digamos, que fue un desalojo de una carretera y un intento de recuperar el control de Atenco, de que lo tenía el movimiento en defensa de la tierra. Y eso es Atenco hace unos cuantos años, pero tenemos recientemente Xochicuautla, o tenemos el caso más reciente aquí en Michoacán de Calzonsi, donde los compañeros siguen presos por reclamar sus derechos, por reclamar la no invasión de tierra. Es decir, hay una embestida de las élites, de las clases dominantes, para apoderarse de nuestros derechos y dejarnos en la indefensión. Y entonces tú, como militante, como activista, ¿qué están visibilizando? Primero, del aparato ejecutor, es decir, del grupo de granaderos local,
cómo han sido sus actuaciones y segundo, qué están trabajando los movimientos sociales para defenderse de la aplicación de la ley antimarchas. Sí, claro. Sí, mira, algo que me gustaría remarcar un poco es precisamente que desde el año pasado ya habíamos denunciado toda la serie de medidas que se venían presentando para, no sé, darle ahí una excusa y aprobar a la ley antimarchas. Decíamos, bueno, la crisis para 2017 va a acrecentarse, pues. Entonces decíamos, ante el crecimiento de la crisis económica, las medidas represivas van a incrementar también y se van a hacer más cruentes. Pero no solo eso, sino que esta iniciativa de ley piensa legalizar esas formas de represión para la ciudadanía. ¿Por qué? La ciudadanía tiene todo el derecho de salir a las calles y manifestar su inconformidad. ¿Por qué? Porque el gobierno no le está siendo fiel en sus demandas, no está solucionando las cuestiones de salud, no está solucionando las cuestiones de educación, no está solucionando las cuestiones de la tierra, ni siquiera no está asegurando su seguridad primordial. Vemos, no solo en la ciudad, sino a nivel Michoacán, no solo asaltos, sino violaciones, asesinatos, feminicidio, desapariciones, una cuestión que parece de nunca antes pues la habíamos visto como tal. Sin embargo, el régimen actual piensa acrecentar estas legislaciones para justificarse y con toda la fuerza de la ley, ahora sí, reprimir al movimiento social. Nosotros como movimiento social tenemos para precisamente defender esos derechos políticos que hemos ganado, no solo en una cuestión de años, ¿no? De unos 10 años, no, es una cuestión que se ha ganado precisamente con la sangre del movimiento social durante más de 2 siglos, pues, o sea, durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX, los oprimidos han salido a las calles para denunciar y hacer válidos sus derechos políticos por la tierra, por la salud, por la educación, y este derecho primordial que se piensa controlar, o más bien reprimir, es un derecho político de todo el pueblo mexicano y que está fundamentado no solo en el derecho a la manifestación, sino que detrás del derecho a la manifestación está el derecho a la expresión y el derecho al pensamiento. O sea, reprimir la manifestación sería reprimir la expresión y reprimir el pensamiento. Esa es la cuestión histórica, ¿no? Ahora, ¿qué observamos en este momento, ¿no? Sabemos que los empresarios están detrás de esta ley, ¿no? Quien presentó esa ley fueron Macarena Chávez y Ernesto Núñez, pues, diputados que representan a la clase oligarca de aquí de Michoacán, pues, y que precisamente ustedes los vieron en la transmisión pasada, y ya lo dijeron los compañeros del Movimiento en Defensa de la Loma, que a quién sirven esos intereses. Pues la policía se puso enfrente de la gente, del pueblo, para dejar pasar una, que era revolvedora, ¿no? ¿De quién? Pues precisamente de quien se beneficia con esa obra, con ese túnel, pues. Y ahí fíjate, a pesar de la ilegalidad de esa obra, que se ha remarcado, no sé si es ilegal, porque está en peligro de extinción, muchas especies de flora y de fauna, también atenta contra la vida misma de los ciudadanos de Morelia, pero a la clase empresarial es a quien beneficia, al señor Medina, los Ramírez, etcétera, pues, y piensan pues acabar con el bosque, con el único pulmón, les vale gorro, pues. Y en México hay distintas leyes que ya se han aprobado de este tipo, ¿no? Y que están aún también en boca. La ley Atenco está también en negociación. En el DF ya se aprobó la ley de movilidad. En Puebla ya hay una ley Bala, ¿no? Entonces estas leyes precisamente surgen cuando la crisis económica está más presente en el pueblo de México y cuando más sufre el pueblo de México. Entonces, sin esta posibilidad de protestar, ¿qué nos van a dejar al pueblo de México? Nada, nos están anulando los derechos políticos, derechos que tenemos que proteger para precisamente proteger la democracia en México. Entonces, en fin, esta es una lucha por la democracia. Me gustaría desvelar quiénes son estos diputados, ¿no? Porque se visten de neutralidad cuando realmente de neutrales no tienen absolutamente nada. Los diputados, Macarena Chávez es la diputada con más ausencias en el Pleno del Congreso, es decir,
nos quiere restringir el derecho constitucional a la libertad, una diputada que ni siquiera se para en su trabajo, por el cual le pagamos más de 70,000 pesos al mes. Entonces nos parece vergonzante que una persona con este desempeño laboral nos quiera decir qué hacer o qué no hacer con nuestros derechos. Finalmente, la ley antimarcha es una restricción a los derechos humanos, y eso es tan grave como que no existiera la libertad de que estuviéramos en este momento transmitiendo en esta plaza. Eso es lo que sigue, es decir, la restricción ahora de la libertad de expresión a los movimientos sociales. Y Ernesto Núñez, pues su nombre se presenta solo, es el diputado Moches, el diputado que pedía el 30% de los proyectos a las personas, que les concedía un proyecto mientras fue diputado federal, y está grabada su voz mientras le está diciendo a la promotora cultural que lo balconeó, le está diciendo pues que saque facturas falsas, que todos los diputados hacen eso, ¿no? Es decir, un hombre acostumbrado a la corrupción, un hombre forjado en el priismo más clásico, en este priismo que corrompe, que compra, nos quiere limitar los derechos. Nos parece vergonzante que siquiera se esté discutiendo eso, pero ese es el nivel político que tenemos en el estado de Michoacán, y en general está avanzando, como tú dijiste, en todo el país, porque es un asunto de clases, un asunto de un golpeteo de los de arriba a los de abajo, a las de abajo, para eliminarnos de lleno. Manuel, me gustaría que fuéramos a fondo y que nos dijeran las posibilidades, en caso de aprobarse esta legislación, de defensa en la parte jurídica, en la parte constitucional. ¿Qué podemos hacer los movimientos sociales? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? En este momento hay más de casi 100 personas conectadas viéndonos, que por cierto compartan la transmisión para duplicarnos en un ratito y ojalá podamos crecer. Vamos a leer sus preguntas. Varios están diciendo hay que seguir luchando. Hablen más alto el compañero Mitchell, dicen. Martín, claro que sí, la que sigue habla más fuerte el compañero Mitchell. Manuel, dinos ¿qué defensa jurídica tenemos los movimientos sociales? Mira, pues antes de entrar a ese tema quisiera nada más brevemente referir que a todos los que nos escuchan, que entendamos una cosa que es prioritaria para los derechos humanos, ¿sí? Miren, el espacio público no nada más es un lugar para el transporte de mercancías y de automóviles. Eso nos cuesta mucho trabajo entender. El espacio público hay que entenderlo como un espacio para la libertad de expresión, un espacio de nosotros, los mexicanos, los ciudadanos, un espacio de todos nosotros que nos pertenece, y como tal tenemos derecho a hacer uso de él, así como estamos ahorita en estos momentos en la plaza, en cualquier momento podemos disponer de él. Las calles son nuestras, entonces por lo tanto no debemos de molestarnos, no debemos de enfadarnos por las manifestaciones. Las manifestaciones son benéficas en el sentido que son una expresión ciudadana, es decir, es benéfico que nosotros como ciudadanos tengamos esa libertad de hacer uso de nuestra voz. Entonces hay que entender el espacio público como un espacio de la participación ciudadana, como parte de una democracia, supuestamente democracia, es uno de nuestros recursos para darnos a conocer. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay de defendernos frente a una reforma, una ley antimarchas inconstitucional? Bien, pues tenemos un recurso de amparo, un recurso de controversia, es decir, de nosotros como ciudadanos ampararnos ante una reforma la cual nosotros, y evidentemente es inconstitucional. Esto es decir, nos vamos a un proceso jurídico en el cual nosotros argumentamos que debe de cancelarse, debe de revertirse, debe de declararse inconstitucional. Eso sería una de los recursos, pero sin embargo creo yo que no deberíamos de pensar en estas posibilidades, es decir, deberemos apelar a que nuestra voz se haga escuchar, a que los ciudadanos salgamos a las calles y haciendo uso de nuestros derechos, alcemos la voz y digamos, no queremos esta ley, es inconstitucional, es violatoria de nuestros derechos humanos. Es decir, tratemos de evitar llegar a esas circunstancias, a esos litigios, y pues exigir a nuestros representantes pues que no estamos de acuerdo con las decisiones que están tomando y que nos perjudican como ciudadanos, ¿no? Bien, esa es la tarea, ya saben, hay que hacer llegar a sus diputados pues mínimos un recordatorio de para quién trabajan y que no pueden legislar
contra la Constitución. Michel, vamos a ir cerrando ya esta emisión de Luciérnagas. Tenemos mucha gente conectada, muchos compañeros y compañeras, activistas, ciudadanos y ciudadanas que están siguiendo esta transmisión. Mandan saludos, Charlie, la calle es de quien la camina. Saludos a Mario también, hay que luchar. Sigan dejando aquí sus saludos y sobre todo compartan. Michel, para cerrar, sí. ¿Qué tareas? ¿Qué sigue? ¿Dónde se pueden incorporar para la defensa de los derechos, en este caso en contra de la ley antimarchas? Entendemos que hubo un frente contra la represión, hay un frente contra la represión donde se estaban articulando algunas cosas. Ahora se han articulado nuevas luchas, el tema del gasolinazo, la defensa de los estudiantes que fueron expulsados de la universidad. Es decir, hay una serie de frentes abiertos nosotros en el tema de la Loma de Santa María. Es decir, hay una serie de movimientos que en este momento se están engarzando. Mañana por lo menos hay 2 movilizaciones. Por la mañana está la del Magisterio Democrático y un montón de organizaciones. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, se moviliza el Movimiento Nacional de Defensa de la Loma contra las explosiones en la ladera del Cerro de Coronillas, que están todas y todos invitados, por cierto. Compartan en sus muros mañana la invitación. Michel, ¿qué sigue? ¿Dónde se están organizando? ¿Qué tareas hay para las que nos están viendo para que se incorporen a este movimiento? Sí, mira, actualmente está en función el Frente contra la Represión, Frente Michoacano contra la Represión y el Terrorismo de Estado. Y a propósito de las nuevas luchas, está algo que se ha estado conformando los últimos 2 meses, que se llama Asamblea Popular de Michoacán. Es una asamblea que recién empezó en contra precisamente de los gasolinazos, pero que ha engarzado consignas de una lucha más amplia, pues. O sea, no es solo por la renacionalización de la industria energética, sino por toda lo que significa la democracia, echar abajo las reformas, quitar del poder a Peña Nieto, lo que sigue, y lo que sigue precisamente como una tarea, yo pienso, del pueblo en general, es la organización. Pueden venir a la asamblea, están las páginas en Facebook, Asamblea Popular de Michoacán o Asamblea Nacional de las Resistencias, y como invitación se les invita precisamente a la tercera Asamblea Nacional de las Resistencias Ciudadanas contra el Gasolinazo, 19 de marzo, el domingo, en las instalaciones de la sección 18, ¿no? Estos son meramente principios de organización, pero hay que seguir el vínculo, disputar sobre todo los espacios a esta clase que piensa controlarlos, a que piensa despojarnos de ellos, y lo vamos a lograr precisamente con organización y organización de clase, ¿no? Organización de clase, efectivamente eso es lo que necesitamos. Matías Zarco, salud, ya fue invitado en este primer programa. En la lucha callejera vencerá la clase obrera. David Morán, la ley antimarchas es parte del terrorismo de Estado. ¿Cómo se vincula eso, Michel? Esto que denominamos terrorismo de Estado, ¿cómo se lo podrías explicar a las personas que nos están viendo? ¿Qué es el terrorismo de Estado? ¿Qué prácticas conlleva? Y si lo vemos hoy presente en nuestra realidad política. Sí, Moc, mira, ya lo decía hace un momento, el terrorismo de Estado es precisamente una política del gobierno por tenernos atemorizados, pero también es una política del gobierno de consenso para convencernos. Día a día se nos vienen presentando cuestiones de, ya lo decía, desapariciones, feminicidios, homicidios, descuartizamientos, etcétera, 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 ¿no? Una cuestión que parece de una guerra. ¿Cuántos muertos están en México? Pues, ¿cuántos desaparecidos? Y eso precisamente forma parte de esa política que llamamos terrorismo de Estado, ¿no? Para echar precisamente abajo es no naturalizar esas formas, no decir, es que es así y así vamos a vivir. No, señores, es que la cosa no es así. Tenemos que salir a las calles y denunciar lo que está pasando, organizarnos para que no pasen, para que no mueran más mujeres, para que no haya más desapariciones, para que no haya más homicidios. Entonces, tenemos que salir a las calles, tomar los espacios, organizarnos, porque la cuestión se viene aún más fuerte y esto va a estar peor. Y no solo, y la política terrorista puede convertirse en una política aún más cruenta, pues. Ok, ya que estás ahí, para pasar a la ronda final, sí. Todas las personas que nos están viendo, ya son varias, voy a leer algunos comentarios. Checo Cruz, toda Morelia está mal, es pura corrupción y abusos de autoridad. Los policías son ladrones pero uniformados, los diputados roban y no respetan nuestros derechos y el presidente municipal nunca hace nada. Todo este sistema es pura corrupción y todos lo sabemos.
es corrupción, Checo, pero también es un sistema que ya está caduco, ya está quebrado, decimos nosotros, y siempre recordamos la canción de Lluís Llach, de La Estaca, que dice que ya está podrida, ya solamente le falta un tirón. Saludos, dibujante cordobés, dice que saludos de Jalapa, que donde transmitimos. Hoy estamos desde la plaza de Villalongín, en esta idea también de observar todo lo que hemos construido las trabajadoras en este país. Todo nuestro entorno está hecho por manos de trabajadoras por cientos y cientos de años. La clase dominante realmente nunca ha hecho nada por este país. Finalizo con ronda final de comentarios. ¿Alguna anotación que se quedara en el tintero que quisieras agregar, Manuel, para ya varios cientos de personas que están en línea en este momento en Luciérnagas, episodio 4, temporada 1? Bien, pues nada más nuevamente referir pues que este tipo de iniciativas de ley que supuestamente pretenden regular las manifestaciones no es más que la respuesta del poder ante querer acallar el descontento social. Es decir, son medidas desmedidas, son medidas injustas, las cuales pues no generarán un entorno de armonía. Y rotundamente nosotros estamos en contra de este tipo de iniciativas y las que pudieran surgir en este sentido, porque pues ya lo dijimos, son inconstitucionales, son de carácter punitivo y por lo tanto es una tomada de pelo que los diputados estén planteando tales barrabasadas. Es decir, es una burla hacia los ciudadanos el hecho de que estén planteando este tipo de cosas. Enfrentamos una grave crisis de derechos humanos, está de sobra lo que está ocurriendo en todo el país, los feminicidios, los secuestros, la delincuencia, la violencia. Entonces no podemos permitirnos que se presenten este tipo de iniciativas. En primer lugar, rechazamos que se habilite el uso de la fuerza pública para la disolución de manifestaciones. Estos son medidas excesivas y que ponen en grave riesgo a los ciudadanos que pretenden hacer uso de sus derechos. La otra medida que rechazamos también rotundamente tiene que ver con la criminalización, es decir, toda aquella persona que desea hacer uso de las calles, que se le adjudique ya como delincuente, como criminal. Eso es otro de los asuntos que no podemos permitir. Y finalmente, pues, que las calles son nuestras, ¿sí? No toda la población tiene el dinero para pagar en los medios de comunicación oficiales un espacio para que su voz se escuche. Por lo tanto, las calles son y seguirán siendo el espacio de la expresión y del sentir ciudadano. No podemos pensar en otra posibilidad más que el sentir de los ciudadanos se ejerza por su derecho a la libre manifestación. Por lo tanto, el uso de las calles y el uso de nuestra voz se seguirá escuchando, le guste a quien le guste y le parezca a quien le parezca. Las calles son nuestras. Las calles son nuestras. Hay una canción de Riot Propaganda que dice, en su primer disco, que dice que el miedo tiene que cambiar de bando. Y efectivamente estamos en una política de miedo desde arriba hacia abajo. Y hemos vivido en miedo permanente, en miedo a perder el empleo, en miedo, en el caso de las compañeras, a salir a la calle, a vestir diferente, a ser juzgados, a estar pues sin ningún derecho. Pero en el miedo nos encontramos y ahí siguen avanzando ellos, mordiéndonos los derechos hasta lo más posible. Michel, por último, lo que se haya quedado en el tintero, ¿algún último comentario que quieras hacer a los cientos de compañeros que están en este momento en línea? Adelante. Sí, pues yo los invito, ¿no?, a que formemos parte de esta organización, que se quiten el miedo, porque precisamente tenemos que hacer y ejercer nuestros derechos políticos, tenemos que reformular una serie de consignas, tenemos que luchar continuamente, día con día, para hacer valer nuestra voz y nuestras demandas. Hoy tenemos que reclamar a estos individuos que legislan en contra de nosotros, de los ciudadanos, que nos aseguren la salud, que nos aseguren la educación, que nos aseguren el trabajo, ¿no? Yo creo que si aseguraran eso, la sociedad no estaría en las calles protestando día con día, pues, pero no lo van a hacer. Entonces tenemos que organizarnos y luchar. Organizarnos, luchar, formarnos para seguir adelante, porque esto no se acaba aquí y precisamente
tenemos que seguir caminando. Nada más. Gracias, Michel. Estamos llegando pues al final de esta emisión de Luciérnagas. Jueves por la noche, ya saben ustedes, reserven la taza de café y siéntense con nosotros a escuchar, a compartir, pero sobre todo a dejar sus ideas aquí en el Facebook Live de Luciérnagas, este programa que nació desde los movimientos sociales y para los movimientos sociales, para generar otra opinión, un contrapeso ante la marabunta de desinformación que vivimos. Quiero finalizar este programa de Luciérnagas diciéndoles un par de cosas. Una, que en el tema de la ley antimarchas apelan a dos sentidos, al miedo y a la paz. Al miedo en el sentido de ver al otro como diferente, al otro como un estorbo en el ascenso social, que los maestros ganen más, que ganen igual que yo, que gano poco, que un trabajador gane algún derecho, que lo pierda, que sea como yo. Y entonces nos obligan a competir hacia abajo y a hacernos perder todos los derechos que hemos conquistado. Somos la generación, la mayoría de los que estamos en estas emisiones de Luciérnagas, una generación que lo ha perdido todo y que, como dice Michel, también debería de perder el miedo, y que hoy la clase dominante, esta élite que se ha hecho rica toda la vida a costa de nuestro trabajo, pues tiemblen ellos y sepan que esto está llegando a su fin. Y a lo segundo que le apelan es a la paz, a la armonía. Apelan a que todo siga igual, que finalmente, como decía mi abuela, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y ahí nosotros apelamos a la verdad, a que esto tiene que cambiar, a que los que hemos conocido más de 80 años de vida contemporánea del país, pues han demostrado su enorme fracaso a la hora de hacer política. Así pues, llegamos al final de esta cuarta emisión de Luciérnagas de esta primera temporada que está trazada para hacer 12 episodios donde trataremos de delinear los primeros pasos o las primeras preocupaciones que tenemos los movimientos sociales. Síganos acompañando, viralicen Luciérnagas. La vez pasada llegamos a más de 30,000 vistas, que no es poca cosa. Esperemos que este Luciérnagas nuevo llegue a más. Hasta luego, hasta siempre. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. C'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes te volent ton enfance, pas imagine un mur et un bolide. La rage car impossible et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de cerfs